Queremos imaginar, recordar quizás esta como la región más transparente. ¿Lo es todavía? Yo diría que lo es a veces. Lo es sobre todo en nuestras fantasías oníricas y en nuestros anhelos. Lo es en nuestra memoria. Y lo es siempre que no se corte cartucho. Porque la violencia empaña la transparencia de esta región. Y a partir de eso nos produce zozobra, angustia, pero también nos produce con frecuencia buena literatura. Esta noche, en Letrero, exploraremos esas tensiones entre las transparencias y las pistolas. Por eso, yo traje la mía. El cartucho más transparente nos llevará a averiguar quién mató al obispo. De su libro sobre el arte del asesinato político nos hablará Francisco Goldman en Letrero. También tomaremos la instantánea de un escritor urbano, Fabricio Mejía Madrid. En nuestro texto gestual, Plutarco Asa caminará por el Londres nocturno de la mano de Charles Dickens. En nuestra pieza artística final, el fotógrafo Sergio Espinosa tratará de apresar el alma de Aura de Carlos Fuentes. Tendremos también, como siempre, reportajes y nuestra jefa de información, Tania Huntington, nos hablará de cómo ha retratado la literatura las ciudades. De manera obligada, si hablamos de cartucho, José Ramón Ruiz Sánchez nos entregará un texto sobre Nelly Campobello. Y Diego Rabasa, en medio del mare magnum de violencia que vivimos, no solo en el país, sino en este programa, nos contará de la novela de la guerrilla. Esto es Letrero. Comenzamos. Diego. Joserra. Nada. Nos deberían retratar una ciudad o algo. Pues, háblale a Tania. Vamos a ver. Las ciudades retratadas. Cuando era niña y la posibilidad de algún día viajar a Europa parecía tan remota como viajar a la Luna, la única manera que tenía a mi alcance para conocer a sus grandes capitales era a través de los libros. Es consabido entre los círculos literarios que París es una ciudad privilegiada entre los lectores, dado que uno puede deambular por las mismas calles descritas y escritas por enésimos autores, incluyendo a los malditos como Charles Baudelaire. De igual manera, leer Fortunata y Jacinta de Benito Pérez Galdós resulta mucho más interesante con un mapa de Madrid en la otra mano. Y no hay mejor entrada al jolgorio del cabaret que haber paseado primero por las historias de Berlín de Christopher Isherwood. En cuanto a la ciudad eterna, bueno, basta con mencionar a Suetonio y sus vidas de los 12 Césares para saber que todos los caminos, en efecto, nos llevan a Roma. ¿O no siempre? Eventualmente pude llegar a París, a Madrid, a Berlín, a Roma. Para mí ya eran ciudades de algún modo familiares, realzadas en mi mente por tantas lecturas. Pero ¿cuántas ciudades no conocemos únicamente letradas? Es decir, retratadas por algún autor. Sigo siendo londinense únicamente a través de las palabras de Charles Dickens, Robert Louis Stevenson, Joseph Conrad, Virginia Woolf, E.M. Forster y un largo etcétera. Y se me ocurre que nunca podré llegar a hacerlo más plenamente que a través de todos ellos. Autores que han resultado ser mejores que cualquier guía de turismo. Hasta me encuentro renuente a visitar Londres algún día, no me vaya a decepcionar. Tal vez por eso, las mejores urbes de este mundo son las que, al parecer, fueron inventadas para hacer volar nuestra imaginación como lectores, desde la majestuosa ciudad perdida de Atlántida, descrita por Platón en 2 de sus diálogos y reinventada desde entonces innumerables veces,
hasta la ciudad gótica de Bill Finger, quien afortunadamente para el hombre murciélago tachó de su lista varias otras opciones realmente insulsas, tales como ciudad cívica, ciudad costera y ciudad capital. Finalmente, ¿por qué no leer la ciudad que uno mismo habita mientras la habita? Para emprender ese viaje en corto aquí en el DF, la región más transparente de Carlos Fuentes sigue siendo idóneo. Aunque de transparente, nuestra ciudad ya no tiene nada. Cartucho no dijo su nombre. No sabía coser ni pegar botones. Un día llevaron sus camisas para la casa. Cartucho fue a dar las gracias. El dinero hace a veces que las gentes no sepan reír, dije yo, jugando debajo de una mesa. Cartucho se quitó un gran sombrero que traía y con los ojos medio cerrados dijo: adiós. Cayó simpático. Era un cartucho. Vamos a ir a un reportaje de Nelly Campobello, una de las figuras centrales de la Revolución Mexicana, escritora, bailarina que... Gran escritora, Bueno, antes me gustaba. Y a mí me debería de dar flojera, pero estoy interesadísimo en verlo. Cartucho no ofrece una trama que se puede ir construyendo con la suma de los pequeños textos que lo componen. Su fragmentación, más que un rompecabezas que pueda armarse conforme se va leyendo el libro, corresponde al espectáculo metamórfico del caleidoscopio, que permite delinear ciertas figuras, pero que siempre son efímeras, que iluminan ciertas reglas de construcción. Un ejemplo: Martín López tenía una colección de tarjetas. En todas las esquinas se ponía a besarlas, por eso lloraba y se emborrachaba. Martín López era general villista, tenía los ojos azules y el cuerpo flaco. Se metía en las cantinas, se iba por media calle, se detenía en las puertas, siempre con los retratos en la mano. Adormecido de dolor, recitaba una historia dorada de balas. La mirada infantil de la narradora le permite sortear las exigencias del discurso historiográfico y convoca la potencia del hecho mismo, con un lenguaje aparentemente coloquial, pero que más que calcado, está reinventado. Oigan a Martín López a través de la voz de esta niña, que es la que fue Nelly Campobello. Mi hermano, aquí está mi hermano. Mírelo usted, señora. Este es mi hermano, Pablo López. Lo acaban de fusilar en Chihuahua. Aquí está cuando salió de la penitenciaría. Está vendado de una pierna porque salió herido de Columbus. Enseñaba la primera tarjeta, temblándole la mano flaca y los ojos azules. Aquí lo tiene frente al paredón. Tiene un puro en la boca. Véalo, señora. Sus muletas parecen quebrarse de un momento a otro. Va la tiznada, pesada como los gringos. Si mi hermano Pablito no hubiera estado herido, no lo habrían agarrado. La propia memoria permite que se recuerde un momento cuando no se comprendía qué era lo bueno ni lo malo. Esta suspensión de la ética es una característica fundamental en estas narraciones, que permite que se cuenten con ternura hechos notablemente crueles. Y se le salían los mocos y las lágrimas. Él se limpiaba con la manga mugrosa del chaquetín verde, falto de botones. Seguía enseñando la herencia, así la llamaba él. Aquí lo tiene usted con el cigarro en la mano. Está hablando a la tropa. Mi hermano era muy hombre. ¿No lo ve cómo se ríe? Yo tengo que morir como él. Él me ha enseñado cómo deben morir los villistas. En este ya va a recibir la descarga. ¿Cuánta gente hay viendo morir a mi hermano? Mire usted, señora. Mire, aquí ya está muerto. Cuando me moriré para morir como él, decía, dándose cabezazos contra las paredes. Creo que no hay que agregar nada más.
¿Te suena algo Sergio Espinosa González? Creo que es el fotógrafo que estaba haciendo algo con Carlos Fuentes, ¿no? Lo de Aura, ¿no? Lo de ahora. ¿Y a ti, Carlos Fuentes, te gusta? Creo que sí. Yo ya ni sé, la verdad. Hola, mi nombre es Sergio. Ahorita me dedico a lo que es las artes visuales y más que nada a la fotografía, en este caso. Últimamente ya me he enfocado más en lo que se refiere a fotografía, al género de moda y la foto construida. Pues me invitaron del Canal 22, específicamente del programa Letrero, para interpretar un texto de Carlos Fuentes con un pequeño fragmento. Fue de ahí que se empezó a idear como la forma de interpretar ese texto en imágenes. Este texto es el de Aura. ¿Qué tal? Bueno, ya estamos aquí en la preparación de la foto. Vamos a pasar acá con el equipo que estamos trabajando ya. Aquí tengo a la maquillista, que es Mónica, con el modelo, que es Manny. Bueno, estamos aquí haciendo toda la parte final del detalle glaciar, que estamos intentando hacer que se vea más brilloso, y además de todo difuminando las líneas para que se vea más natural. Y acá tengo a mis compañeros que me están apoyando como asistentes en la fotografía. Y aquí en este caso Johan me va a apoyar en el aspecto técnico, sacando de contexto un poco la parte literal de lo que es la obra. Pues yo lo quiero transmitir en imágenes, que esa es como mi salida directa. Y lo primero que pensé fue en tener varias identidades, varios estadios, varias situaciones. Digamos que ya después con un proceso técnico voy a hacer que esa parte de diferentes identidades se vean todas unidas en una sola imagen. Y en este caso estamos ya los últimos detalles para lo que sería la sesión. Siguiendo la estela del maestro Salvador Novo como uno de los grandes cronistas de la Ciudad de México, Fabricio Mejía Madrid continúa con la tradición que han promulgado grandes escritores como Carlos Monsiváis o Juan Villoro. Vámonos una instantánea con Fabricio Mejía Madrid. Soy Fabricio Mejía Madrid, soy escritor. Greñudo. Fue un cuento de Edgar Allan Poe que se llama El Pozo y el Péndulo, y yo estaba en tercero de primaria, es decir, tenía 7, 8 años, y me acostaba en el baño de la casa de mis padres a imaginar cómo poder escribir El Pozo y el Péndulo otra vez, porque finalmente toda escritura es un plagio de escritores anteriores que te gustan mucho. Uno se dedica a la escritura precisamente porque es como ver un rompecabezas donde le falta una pieza y uno quiere escribir esa pieza. Se escribe para imaginar, se escribe para hacer una ficción imposible, pero también se escribe para reflexionar. También se escribe para contar algo que te pasó o recontar algo que te pasó. Quizás un libro que todo mundo tiene en la cabeza, no solamente los escritores, es el momento en que se muere alguno de tus padres. Ese es un libro como que todo mundo podría escribirlo, ¿no? Toda literatura es autobiográfica, pero no necesariamente cuentas lo que realmente pasó. Cuentas lo que quisieras que hubiera pasado. La diferencia entre la vida real y la literatura es esa. La literatura se puede editar, la literatura puede tener un final feliz, puede tener un final deprimente, pero tiene una estructura, tiene un orden. Y la vida real no tiene un orden, es un caos, es una sucesión, una secuencia de accidentes.
Hay pedazos de libros que me producen mucho orgullo y pedazos de los que no estoy tan convencido, pero pues esa amalgama entre la desconfianza en uno mismo, la sospecha de lo que uno dice y el placer de haberlo hecho, pues siempre es, digamos, un estado bastante contradictorio. La Ciudad de México es la utopía de los que la escribieron por primera vez. Llega Bernal Díaz del Castillo y como no puede describir unas pirámides dentro de un lago con canoas, decide hacer una ciudad imaginaria y esa es todavía la Ciudad de México. Yo diría que una combinación entre la Ciudad de México y Nueva York sería mi lugar ideal, pero pues están a varios kilómetros una de otra y habría demasiados mexicanos. Sí, no es precisamente un siglo en el que me hubiera gustado vivir, sino la década de los 30 del siglo XX, porque fue una etapa, digamos, la entreguerra, fue una etapa de locura. Finalmente, yo creo que el jazz y la experimentación que hubo de todo tipo, sexual, con drogas, con música literaria, me parecen todavía subyugantes. Pues bueno, uno posterga todos los libros, ¿no? Tengo en la cabeza desde hace muchos años muchas historias posibles por contar y que por mi vida disipada pues no me siento a escribir. Siempre es para mí una necesidad de escribir y también me da flojera ponerme a escribir y entonces siempre hay como una lucha contra mí mismo cuando me siento a escribir. Yo, puras tonterías. Eso es lo único que traigo en la cabeza. Pero de esas tonterías saldrá algo. ¿Qué ole? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Pues aquí, mira. ¿Desde cuándo te gustan los monitos a ti? Oye, desde que los hace Chrome, pues es increíble. A mí me gustaba eso, pero como que ahora ya me da flojera. Es como para niños. ¿Pero en qué andas? No, nomás. El pensamiento filosófico latinoamericano del Caribe y latino. ¿Qué óvole? ¿Te vas a volver guerrillero o qué? 1000 páginas de pura densidad, como me gusta. Ya, dime la verdad. No, y de la guerrilla yo creo que ya más o menos es un tema que tengo dominado. Pero bueno, pues a ver qué onda con este diccionarito. Pues vamos viendo. Vamos viendo. Un olor a la muerte que no se asemeja al olor de los muertos. Un pánico que se esparce sin que cunda la desesperación. Un miedo soterrado. La violencia que cuaja desde las miradas hasta las explosiones de minas en las que se desmiembran articulaciones humanas y sentidos de humanidad. Un desprecio a todas las formas, o en palabras del escritor francés de origen argelino Alain Vircondelet, una insoportable promiscuidad de la muerte. Así son los estados de guerrilla. Y otra vez Vircondelet. La guerrilla es clarividente. Contiene un tipo de clarividencia que solo se puede adquirir a través del sufrimiento extremo. Los que se someten a ella, como muestra con una pasmosa y horrorosa precisión el escritor Takeshi Kaiko, en su estupenda novela Una luminosa oscuridad, no es porque no tengan nada que perder, como reza la creencia popular. Es precisamente por lo opuesto. No quieren ser despojados de lo único que tienen. La dignidad que emana de sentir que un pedazo de tierra les pertenece y ellos le pertenecen a ese pedazo de tierra. Es por ello que están dispuestos a recurrir al horror más crudo que se pueda imaginar,
como el que brota de las páginas de El corazón de las tinieblas del maestro Joseph Conrad, llevado a la pantalla grande por el también maestro Francis Ford Coppola bajo el nombre Apocalipsis Now. La guerrilla ha sido para los grupos insurrectos minoritarios lo que la onda fue para David. El hit and run con el que los vietnamitas despojaron a los norteamericanos de su aura de invencibles se ha convertido en un mito moderno. Kaiko recrea el horror que se desató en las junglas alrededor de los canales que se desprenden del Mekong. Nos muestra al detalle los pequeños mosaicos que componen la imagen completa de dicho episodio histórico. Desmenuza las llamas de fuego que significaron el infierno vietnamita mediante la historia de un periodista japonés que se infiltra tanto en el ejército americano, donde experimenta por primera vez en una redada la disociación a la que se deben de someter los soldados entre disparar un arma y quitar una vida, y en las paupérrimas poblaciones rurales vietnamitas en las que se describe el sentimiento de odio que los invasores inocularon en los ancestrales hombres y mujeres de dicha población. ¿Cómo es que los hombres son capaces de someterse a los horrores más terribles que se pueda imaginar? Despojando a sus actos de sentido, como nos dice Kaiko al describir lo que sintió el protagonista de su novela cuando presenció su segunda ejecución. Como una persona que va al cine a ver una película por segunda vez. Mis ojos se centraron en los pequeños detalles en el fondo de la escena. Retratos de un mundo en el que la vida es un incómodo inconveniente. ¿Y a Dickens lo dejaste? Sí, ya me da un poco de flojera, pero supe que tú estabas ahí clavadón poniendo una obra con él, ¿no? Bueno, no una obra, es Plutarco Asa, nos va a hacer un texto gestual. Ándale. Nada más Suena despuesito bien, ¿no? del corte. Órale, a ver. Si hablamos de transparencia, ahí está la prosa de Francisco Goldman. Si hablamos de violencia, ahí están sus temas, y particularmente el de su más reciente libro. De esas violencias y esas transparencias, platicó con Letrero durante su visita al Hay Festival de Zacatecas. Veamos la conversación. A mí lo que me gustaría saber es cómo usas tus notables dotes de novelista para lograr que este libro largo de non-fiction, del asesinato político como obra de arte, fluya también. Es un libro que cuenta cosas terribles, pero que al mismo tiempo es muy entrañable, es muy fácil de leer, no en el sentido moral, sino es muy fácil de leer en el sentido que fluye muy bien. Para mí, la cosa que yo creo que lo hace es que muchas veces gente se olviden de que un caso, aunque sea muy complicado, como fue complicado y Borroco, este caso, son hechos de dos cosas que son indispensables para una buena novelista. Personajes, ¿no? Esto no cayó del cielo, fue hecho por gente. Todo el panorama que uno asocia, el panorama de motivos, de psicología, de humor, de decisiones, que tú esperas encontrar una buena novela. No, es que más ahí,
personajes que si no supiéramos que es un trabajo periodístico, pensaríamos que el novelista ya le echó demasiado vuelo a la imaginación, ¿no? O sea, indigentes que son espías, inculpar a un perro artrítico, el equipo que está, digamos, recabando la información, las conspiraciones en las altas esferas. ¿Y qué tal el robo del pulgar en la segunda autopsia? Como mad scientist, el loco, científico loco. Hay una serie de detalles que crean esos personajes maravillosos, ¿no? Que esperas encontrar una buena novela, ¿no? Y también, que me fascinó, yo creo que hay una razón que los narradores se sienten siempre cómplices o tienen mucha envidia de los detectives, ¿no? De homicidios y cosas así, como dijo Bolaño, que soñaba ser detective de homicidios. Pues yo sueño ser un gran fiscal. Yo me enamoré en estos años investigando este caso de un trabajo de un gran fiscal, y se nota de que sí tiene de cierta manera algo similar a lo que tiene que ser una novelista. Hay diferencias, obviamente, pero tienes que construir de la nada una narrativa convincente. Tienes que crear una realidad convincente hecho por detalles. Son los detalles que cuentan, son los detalles que hablan en un caso criminal. Ahora, yo sé que esto empezó como un reportaje para el New Yorker. Sí. ¿Cómo decides, o sea, qué elementos tiene que tener una historia para que llame tu atención y digas, ahí hay algo que yo quiero contar? Bueno, como ustedes dijeron, yo no podía creer los personajes. Cuando yo llegué ahí, este caso empieza el día que yo estoy con John Lee Anderson, mi mejor amigo. Lo estoy visitando en España desde el 17 de julio de 1998, 4 meses después del crimen. Abro el periódico del País y dice, esta fabulosa noticia que todo el mundo había pensado que era asesinato político. Anuncia ahí que basado en este forense español de 86 años, con un pasado muy turbio, ha descubierto, que estudiando fotos de autopsia, que hay señales de mordidas de perro en el cráneo del obispo, y por eso mandan 150 comandos armados a llevar preso este perro. Y cuando yo vi eso en el País, primero, yo lo creía. Claro. Yo dije, ay, wow, mira, qué sorpresa. Y entonces lo que me enganchó era casi el lado cínico. Yo hablé al New Yorker, yo dije, mire, todo el mundo pensaba que este era crimen político, y mira, es una telenovela. Dicen que fue crimen pasional. Y ellos lo encantaban, ¿no? Porque la sorpresa. Obviamente llego ahí y descubro que sí fue un crimen político, pero hecho como una obra de teatro. Y trabajé muy, muy duro en esa primera crónica, que sí tuvo mucho impacto cuando salió en Guatemala. Y luego dejé reposar, siempre estaba siguiendo el caso. Entonces en 2001 se va a juicio y llevan estos 3 militares y el cura a juicio. Es donde el caso se pone, para mí, de veras interesante. Porque esos juicios, cuando condenan a esos militares, y los jueces dicen, esto es ya un caso abierto, vamos a encontrar los autores intelectuales, nombran un montón de oficiales que están bajo investigación. Entonces ahí entra el pánico. Entonces el Estado, los poderes paralelos, clandestinos, la gente que quizás, pues gente muy en la política guatemalteca, muy importante, le entran un pánico. Entonces tiene que hacer todo lo que puede, ¿no? Para llevar este caso a apelación, a desprestigiarlo, desacreditarlo, por el miedo que tenía, que sigue hoy día. Lo que yo tengo que hacer es quitar todo este mugre, todas estas capas de desinformación, como un arqueológico, todas estas capas de mentiras, y mostrar qué fue este caso, cómo se hizo. Y también lo más importante es que me enganchó completamente la historia personal, porque era una historia personal muy, muy, muy conmovedora. Y yo nunca voy a encontrar otra historia así. Mirando hacia abajo por encima de la baranda, el príncipe Nesvitsky contemplaba las rápidas y rumorosas ondas del Enns, que mezclándose y rompiéndose contra los pilares del puente, encaballábanse unas sobre otras. En el puente veíanse las mismas ondas, pero vivas, de los soldados,
los kepis, las caras de pronunciados pómulos, las hundidas mejillas, las fisonomías fatigadas y las piernas que se movían sobre el fango pegajoso que cubría las maderas del puente. Vamos a empezar como en los tres. Tú vas a estar aquí primero. La interpretación que yo le quise dar pues era de varias personalidades. Todo esto representándolo con la ropa, con el maquillaje, con toda la onda de la imagen. ¿Qué vestuario se va a utilizar? Son estos dos. Para ahorita y ahorita seguimos ya con los demás. Y vamos a probar otra situación con otro cambio diferente, más enfrente un poco. Y vamos con otro más. Y otro más. Lo que sigue ahora es el proceso digital, todo lo que es la onda de la manipulación de la fotografía. Y aquí es donde lo manipulamos pues digitalmente. Veamos si en esta segunda parte de la conversación de Francisco Goldman logramos desdorar la pátina áurea de este hombre. Quisiera regresar un poco a lo que has hecho como novelista. En algún momento dices que para escribir The Divine Husband, el esposo divino, investigaste todo lo que se sabía de esa estancia de Martí en Guatemala. Sí. Y lo que quisiste decir es, bueno, pues esto ya se sabe, voy a imaginar lo que no se sabe. Creo que esto es crucial tanto en la labor del periodista como en la labor del novelista. Es decir, bueno, voy a juntar estos puntos que hay certeza y voy a imaginar qué pasó en medio. Por otra parte, este libro de periodismo es una competencia de versiones, ¿no? O sea, hay una serie de ficciones tratando de oscurecer una versión. Entonces también es esa habilidad del novelista de decir, no, vamos a proceder de manera rigurosa, diciendo lo que pudo, lo que tuvo que haber pasado y lo que no pudo haber pasado. Sí, entonces yo siento una simpatía entre las dos maneras de escribir, ¿no? O sea, no hay tanta diferencia. Sí, son los dos lados de la misma obsesión por el detalle. No, tienes toda razón. Yo dije, mira, si yo escribo una novela sobre Martí y yo escribo que en tal día, en tal relación, digamos, con la niña de Guatemala, ¿no? Sucedió esto, y sale un historiador que tiene los datos y él sabe que eso no es lo que pasó, él daña mucho la credibilidad del libro. Entonces yo tenía que saber todo para que yo pudiera, como tú dices, abrir un espacio donde encontrar las partes de su vida que están en blanco, que nadie sabe que sucedió ahí imaginar. Y no iba a llegar ningún historiador a decir, no fue así. Y aquí es todo lo opuesto. Cuando yo vi las versiones rivales, yo dije, estas gentes son muy malas narradores, ¿no? Porque se miraba muchas brechas. Y yo dije, yo tengo que construir con la misma obsesión de detalles, pero esta vez para conocer todo lo que se puede conocer, para que nadie pueda encontrar ninguna brecha. Y por eso mi método era no tener fuentes anónimos y siempre tener dos fuentes. Si alguien dice algo, no lo voy a meter en el libro si no encuentro otra fuente que básicamente dice lo mismo. Y esa fue la regla como el 95% de ese libro. Claro. Y ya lleva 3 años ese libro desde que se publicó y no han podido desmentir nada. Y cuando tú no escribes un libro, tú no puedes manejar
la manera que gente lo van a usar. Ese libro es un objeto que existe en el mundo que gente puede usar como quieren. Me dicen que hay curas en iglesias mostrando el libro al público y diciendo, no puedes votar por el general, él tiene sangre de nuestro hermano en sus manos. Y salieron, yo creo que, yo sé, porque en la campaña del opositor, Colom, querían usarme, me llamaron, querían que yo viniera a hacer publicidad para ellos. Y yo dije, claro que no, yo no creo en ningún político guatemalteco. Y sí, eso es muy similar, es esa creencia en que estás construyendo una realidad que convence. Pero digamos, para ti personalmente, ¿son similares? O sea, ¿qué te hace inclinarte en algunos periodos de tu vida hacia el periodismo o más hacia una cuestión de ficción narrativa? Ese depende de la intuición, qué es en ese momento que quieres y necesitas contar. No, yo creo que yo no sé qué buscaba cuando empecé el Esposo Divino. Yo solo sé que después de años de estar trabajando como corresponsal en un ambiente muy violento y haciendo novelas, pero las novelas reflejaban aspectos de ese mundo. Yo quería huir, yo quería decir un día, yo estoy harto y me atrayó este pasado muy misterioso de José Martí, un gran fracasado en amor, ¿no? Como yo me sentía en ese momento, un hombre que había dividido su vida entre los mismos países donde yo estaba viviendo, México, Guatemala, la ciudad de Nueva York, que se convierte en un gran neoyorquino, que se hunde en esa ciudad de Nueva York, que anda con su corazón roto siempre, haciendo desastres de su vida, que todo el mundo tiene otra imagen de él. Y algo me llamó, y yo entré en ese no buscando un verdad histórico, pero un verdad poético, ¿no? Que tenía algo que ver con entender una mezcla de qué es ambición, qué es amor, qué es tener una vida pública, una vida privada, y esa mezcla de cosas, ¿no? Y me fascinó también el misterio del pasado. Descubrí ahí que el pasado es una versión de ciencia ficción, de fantasía, porque lo más que tú lees, por ejemplo, periódicos del siglo XIX, los más extraños parecen. Hay otra dimensión muy práctica de la literatura en este punto, ¿no? Porque recurres constantemente al génesis de tus libros, sí, y suelen ser cosas que te preocupaban, sobre las que no sabías, sí, y son como más allá de lo que el libro termine o lo que el libro resulte, sí, es un proceso para ti de conocimiento y de indagatoria básicamente sobre ti mismo. Sí, tú vives, tú no puedes separar tu vida del libro que estás escribiendo, al menos yo no puedo. 760. Yo creo que se equivocaron. Mira, ahorita que se fue la cajera. Ahí está mejor. 264. Tarjeta roja. Eso sí los ando pagando. Pero ya no me acuerdo ni por qué quería comprar este libro, El pensamiento filosófico latinoamericano del Caribe y latino. No, a ver, espérame. Enrique Dussel, Eduardo Mendieta y Carmen Borges es el mejor equipo que se puede haber formado para un libro así. Contrataron a los mejores autores posibles para cada monografía y además limitan muy bien los espacios. Entonces, al mismo tiempo, el libro es muy rico, ¿no? Te deja enterarte de la ética de la liberación o la filosofía maya, pero al mismo tiempo no te agobia, no es una avalancha, no es un doctorado lo que tienes ahí. Y tienes toda la bibliografía actualizada por si de verdad te interesa ahondar más en el tema. Entonces, el libro es muy rico porque lo puedes leer como diccionario, saltando, o lo puedes leer como un curso de filosofía de 1300 a 2000, pues de principio a fin, de la página 1 a la 2725. Solo porque lo editó siglo XXI. No, pues mira, ya veo que ahora estás tú interesado como en este capítulo de la filosofía cristiana, ¿no? Con el libro del Génesis de Robert Crumb. Bueno, es una relectura que como que me tienta, pero no estoy seguro. No, maestro, es de verdad una genialidad. Yo creo, ubicas a Robert Crumb. Obvio, no, bueno, he visto la película, me encanta. Bueno, yo creo que es uno de los mejores trabajos de Robert Crumb. ¿Sabes qué le pasa a Crumb? Que, bueno, él dice de sí mismo que es un agnóstico irredimible,
Pero cuando era niño tenía una relación muy estrecha con el catolicismo porque su mamá era una ortodoxa, fanática, empedernida y tenía un trastorno de personalidad, era bipolar, tremenda. Entonces él dice que asocia mucho a la religión católica con esta cuestión bipolar y que es precisamente lo que logra plasmar en el Génesis, ¿no? Donde se ve este Dios castigador y misericordia, pero a la vez bondadoso, el creador de todas las cosas. Claro. No, oye, creo que ya te van a atender. Bueno, pues de una vez. 264 pesos, ¿no? Sí, bueno. Los dos, ¿no? Sí, le pecho yo aquí. Qué pesadilla. Ay, qué pesadilla. Vamos a ver lo que hizo Sergio Espinosa con Aura de Carlos Fuentes. Ok, y así termina mi reinterpretación del texto de Aura de Carlos Fuentes y pues los invito a verla, espero que les guste. Nos produce miedo que se corte cartucho tan cerca de nuestras sienes. No es la literatura una experiencia que debería conmovernos por definición. Y no es justamente que se corte cartucho tan cerca de nuestras sienes una conmoción. Conmocionados, nos despedimos del letrero, pero eso sí, no nos despeinamos. Muy buenas noches.